Bermejo condenado. ¿Por qué? Por terrorismo. Y esto no es terruqueo, señores, es la simple verdad. 15 años de cárcel efectiva le dieron por afiliación a Sendero Luminoso. No lo digo yo, lo dice el juez. Terrorismo. Además de eso, se le impuso una inhabilitación para ejercer cualquier cargo público hasta el 2042, 2 años después de cumplida su condena, y una reparación civil de 100.000 soles a favor del Estado. Les doy los detalles. Los hechos que han sido materia del juicio ocurrieron entre el 2008 y el 2009. Según la sentencia reseñada por Karen Barbosa de El Comercio, existen pruebas suficientes que acreditan que Bermejo, conocido como el Che, viajó voluntariamente a campamentos terroristas en el Braem para reunirse con los cabecillas Víctor Quispe Palomino, el camarada José, y Jorge Quispe Palomino, el camarada Raúl. Que sí, que Sendero ya no existe como lo conocíamos en la época de Abimael Guzmán, pero esos dos dirigen grupos narcoterroristas derivados de aquel que esgrimen la misma excusa ideológica para sus delitos. El propósito de las visitas de Bermejo fue recibir adoctrinamiento ideológico y político, adiestramiento en el uso de armas y órdenes. Se le habría encargado, por ejemplo, buscar contactos con otras agrupaciones subversivas internacionales como las FARC y el MIR, y se le entregó un USB con información. Si cumplió o no esas órdenes no se precisa, pero el delito es por afiliación. No importa si metió un coche bomba u organizó un atentado. El terrorismo es terrorismo con solo participar de la organización. El fallo judicial se basó en las declaraciones de al menos 6 testigos y 2 colaboradores eficaces, algunos reservados y otros con nombre y apellido, como Wilder Satalaya, quien señaló que Bermejo llegó a un campamento armado dirigido por el camarada William. Además, un colaborador que perteneció a Sendero de 1989 al 2010 dijo que efectivamente en 2008 hizo un viaje para trasladar a Bermejo y a otras personas al campamento de Huachinapata, donde se reuniría con el camarada José. También se menciona un informe del 2021 realizado por Max Anguamán, quien entonces era agente de la DIRCOTE y, como recordarán, terminó de jefe de la DINI en el gobierno de Boluarte. Él dice que conoció a Bermejo en 2006 cuando lo intervino por un presunto atentado terrorista. Ahí lo tienen en pantalla. Además, se presentaron imágenes donde se le ve a Bermejo en Huamanga en 2008 junto con otro sentenciado por William Minaya. Este fue el tercer juicio oral que afrontó el congresista por la misma acusación, después de que la Corte Suprema anulara sus 2 absoluciones previas y ordenara nuevos procesos. Tras escuchar su sentencia, Bermejo fue detenido y trasladado a Ancón 1. Su abogado ya adelantó que buscarán anular el fallo. ¿Qué pasará con su curul? Pues quedaría desierta. Se especuló con que podría entrar Zaira Arias en su lugar, una ex Perú Libre, pero según el reglamento del Congreso hay delitos especiales donde no se aplica la figura del accesitario. Ahí lo ven: tráfico de drogas, trata de personas, lavado de activos y terrorismo. Y claro, ya no le dan los tiempos para presentarse a las primarias de su alianza Venceremos. El sueño presidencial de Bermejo quedó ahí nomás. A la izquierda solo le queda a la NOCA. Bueno, hay diversos testimonios, Steph, acerca de esto. Bermejo, yo recuerdo bastante porque en la Rorro Network con Orozco, prácticamente Rorro decía: este es mi gallo, ya, este es mi gallo, este es de la izquierda y él va a salir, ¿no? Pero con este se le cae este candidato, y a la izquierda ha reaccionado muy fuertemente, tanto así que piensan que esta es una persecución política. Los de la derecha celebran que este terruco pues ya no va a estar más en el Congreso y ya no va a postular más y se queda hasta el 2040 y hasta el 42 para que postule a cargos públicos. Me parece que hay que dejar que la justicia haga su trabajo, más allá de los sesgos y de las antipatías o de las filiaciones que pueda despertar Bermejo. Hay que informarnos mucho más. Y bueno, por eso ponemos a Paolo. Vamos a escuchar también ahorita a Benji Espinosa, quizás, para que nos dé una apreciación. Él ha sido el ex abogado de Pedro Castillo y también tiene una posición diferente a la de Paolo, como para equiparar el asunto, ¿sí? Vamos a escucharlo. Vamos y vamos comentando.
Nos acompaña Benji Espinosa, él ha sido el abogado de Pedro Castillo, recordarán. ¿Cuál ha sido tu primera reacción a propósito de esta sentencia? Y desde tu perspectiva, si es que se justificaba reabrir el caso por segunda vez, luego de haber sido por el mismo absuelto, en dos procesos previos. Hay un problema muy extendido, lamentablemente, en el sistema de justicia penal. ¿Cuál es el problema? De que las personas son absueltas y la Corte Suprema siempre encuentra algún resquicio, algún cuestionamiento en lo que se conoce como la debida motivación para decir que debe anularse y debe volver a juzgarse a la persona. Bermejo recibió 2 sentencias absolutorias y recibió la misma cantidad de nulidades en la Corte Suprema. Eso me hace pensar a mí de que hay, digamos, y pasa en otros casos también, que lamentablemente pues a veces hay un espíritu en donde la Corte Suprema en la anulación ordena una suerte de condena. O sea, como te está anulando la absolución, ya lo que le queda a los jueces en el nuevo juicio es que condenen. Es lo que creo que ha pasado en este caso. Pero tomemos en cuenta que un colaborador eficaz señaló que había una relación entre Bermejo y uno de los jueces de un proceso previo, una relación que se traducía en un encuentro que no era pues propio de alguien que supuestamente debe decidir tu suerte en un juzgado. Eso por un lado. Y por otro, hablamos de 8 testimonios distintos, algunos de ellos cara descubierta, otros testigos protegidos, otros colaboradores eficaces, otros exintegrantes de la Policía Nacional, gente que muchos no se conocen entre ellos. A nivel periodístico, incluso nosotros damos, por cierto, una información. Si 3 fuentes distintas que no se conocen te señalan lo mismo, en este caso hablamos de 8 testimonios, doctor. Más allá de pruebas también en video, documentarias. Entonces, al contrario, podría ser que la Corte Suprema más bien corrigió una decisión laxa de las instancias previas. Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es este tema del testimonio de colaborador eficaz que en efecto existe. Básicamente lo que ubica es un caso de posible cohecho. Es decir, es un caso que tendría que verse en otro expediente por otros jueces. Pues básicamente lo que narra es, ha habido pues contactos, sí, ha habido encuentros. Eso es parte del contexto. Exacto. Sobre una circunstancia que terminó en un fallo que luego fue anulado. ¿Ok? Exacto. Ya, pero yo voy ahora al tema de fondo. El otro tema. Exacto. Por lo que se le ha condenado por terrorismo. Es importante ver los términos de la sentencia, pero yo hago básicamente mi apreciación desde el punto de vista de cómo una persona que ha recibido 2 absoluciones, tendríamos que decir, digamos, que 6 jueces se equivocaron, porque en 2 situaciones distintas, en tiempos distintos, por magistrados diferentes ha sido absuelto. Y la Corte Suprema básicamente lo que hizo fue anular. Ahora hay condena. Que el mismo caso, y acá tenemos otro problema, el mismo caso vuelve a la Corte Suprema a la misma sala que le anuló las absoluciones. Uno diría, con 2 dedos de frente, esta sala que está anulando absoluciones le va a confirmar la condena. ¿Usted ha venido en calidad de abogado de Bermejo? ¿Le presenta simpatía? No, en realidad no. Dado que finalmente usted defendió a un presidente electo por Perú Libre y Bermejo pues fue elegido por Perú Libre también, ¿no? Steph, entonces con esto ya tenemos como que un escenario mucho más claro acerca del caso, porque la gente por ahí como que estaba quizás con otros temas, pero es muy interesante el asunto Bermejo porque era un candidato fuerte de izquierdas, ¿ya? El caballo, el gallo de Rorro, pero ahora con esta sentencia, 15 años en la cárcel. Me llama la atención que alguien lo considera a Bermejo como su gallo, porque Bermejo me parece que es una persona que encarna, un político que encarna ideas recalcitrantes, pasadas. Pareciera que se quedó atrapado en un fanatismo que sigue generando y propiciando la violencia. Yo no simpatizo con Bermejo, como tampoco simpatizo con Betsy Chávez ni compañía, porque me parece que estos 2 personajes se parecen mucho a los personajes de Venezuela que se han quedado en el poder y se han quedado enquistados. Sin embargo, este tema de Guillermo Bermejo y la sentencia abre un tema que genera muchísimo debate y muchísima polémica. La época de terror y de violencia que vivió nuestro país. Nuestro país vivió una época de profunda violencia y Sendero Luminoso no quiso liberar al pueblo, lo tuvo capturado en nombre del miedo y la violencia. Y creo que esas son prácticas recalcitrantes que ya no son posibles. Mientras el mundo avanza, nos globalizamos,
creo que el diálogo, el análisis, el pensamiento crítico, la sociedad movilizada, analizando temas muy sencillos como por ejemplo cuál es el sueldo mínimo y en cuánto tiempo un joven puede acceder a una casa, o por ejemplo por qué los espacios públicos cada día están en manos de privados, en manos de personas específicas en territorios y lugares pequeños, ¿no? ¿Qué pasó con las dunas de Ica? ¿Qué empresa privada está lucrando con algo que debería de ser de todos los iqueños? Estos son temas que deberían de abrir la polémica y el debate. Sin embargo, tenemos dos vertientes, con esto termino. La vertiente de los Bermejos y las Betsy Chávez, que promueven la violencia con estas visitas. Si nosotros vemos el análisis de por qué se le investiga a Bermejo, vemos que tiene visitas con Sendero, ¿no? Con Sendero, o sea, visitas campamento. con iniciativa propia. Él mismo va a los campamentos de Sendero, tiene entrevistas, conversa. Palomino. Claro, entonces esto habla muchísimo del tipo de política que quiere hacer Guillermo Bermejo. Y ningún político que nos proponga un acercamiento a la violencia del nivel de Sendero Luminoso debería de tener ningún tipo de opción política en este país, porque nosotros hemos vivido el trauma político de la violencia que se vivió con Sendero Luminoso. Y creo que no debemos de permitir que ningún político siquiera coquetee con ese tema. Y por otro lado tenemos la otra vertiente, ¿no? Ajá. La derecha bruta y achorada de Keiko, de Rafael López Aliaga, de Patricia Chirinos y toda esta gente que se junta para terruquear todos los días y para utilizar esa época de violencia que se vivió con Sendero Luminoso para generar miedo. Todos los que no están de acuerdo con ellos se vuelven terrucos. Y el etiquetar a Bermejo como terruco genera todo ese espanto de Sendero Luminoso, terrorismo, Abimael Guzmán, me van a quitar mi casa, comunismo. Y no es así. Hay una distancia muy grande entre lo que significa realmente la palabra comunismo y lo que significó la violencia armada de Sendero Luminoso. Claro, a mí me produce cierto resquemor y sospecha interior, cautela, el pensar igual que Keiko, que los fujimoristas y que Rafael, ¿no? Sin embargo, entiendo desde dónde partes y claro, me parece que el imperio de la ley debe aplicarse absolutamente a todos. Pareciera que existen pruebas muy fundadas, testimonios de 8 personas. Y claro, yo sé, este es un juicio, aunque uno lo quiera ver, no, es un juicio, es un proceso legal, pero es un juicio, siempre va a ser político, porque hay un actor político, porque hay un posible candidato presidencial, con fuerza o sin fuerza. Y ¿ya? porque en ese momento también las instituciones jurídicas están politizadas. Hay un descrédito frente a la fe pública, ¿no? La fe pública está destruida o está convaleciente y no creemos en la policía con grandes razones. Murió Truco, hay abusos, hay corrupción. Todos sabemos que la policía es una institución necesaria para el orden de las sociedades. Pero también, así como podemos afirmar eso, es la institución o una de las instituciones más corruptas que en este momento existen. O hablando con propiedad, la más vulnerable a esa corrupción. Pero, y así como podemos afirmar eso, también podemos afirmar que existe cierta carga política dentro de este proceso a Bermejo, ¿no? Y muchos también podrían señalar. El tema es político, la sentencia, el delito es político. Podrían señalar, oye, ¿y por qué Keiko sí salió libre, no? No recordemos también que Keiko Fujimori ingresó a la cárcel también, ¿no? Ahora, celebrar que Keiko Fujimori ingresa a la cárcel o celebrar que Bermejo ingresa a la cárcel, me parece que siempre va a estar fuera de toda proporción. Sencillamente tiene que cumplirse la ley. Y si existen pruebas probadas,
de que este señor estuvo en este campamento con los terroristas, con Sendero Luminoso, ¿no? Y estuvo aleccionándose acerca de eso, pues claramente configura la figura del delito. No habría mucho que hacer. Así que me parece que hay que tomar eso siempre de una forma muy fina y esperar a que se cumpla esta sentencia. Ahora, Benji Espinosa me parece que dice algo muy importante, y es que ha sido absuelto 2 veces este señor Bermejo. Y luego en la tercera, la Corte Suprema se le ocurrió, aparecieron algunos elementos adicionales, algunos testimonios más, y con eso, pum, pam, volvieron el caso a cero, ¿no? Es un poco... Y creo que muchos peruanos se han pasado en esa situación, ¿no? Son absueltos y nuevamente pues tienen que pasar mucho tiempo en este tipo de procesos, ¿no? La justicia debería ser más quirúrgica, claro. Debería ser mucho más fina para que no existan dudas también de las decisiones que toman y todos podamos confiar, que es lo que queremos. Las personas queremos confiar en las instituciones, pero las instituciones tienen que ganarse esa confianza pública. Voy a comentar acerca de la trayectoria de Bermejo. Él comenzó su actividad política en el 2002 y fue candidato a regidor por ATE, imagínate, por el Partido Aprista Peruano, pero no fue elegido. Pareciera que el señor Bermejo en el 2002 no era tan de izquierda, porque en el 2002 ya el Partido Aprista no tenía nada de izquierda. En el 2004 fundó el movimiento de izquierda Todas las Voces, vinculado a la Coordinadora Continental Bolivariana en Perú. Y bueno, luego, como sabemos, fue congresista por Perú Libre del 21 al 26, renunció a Perú Libre y ha formado su propio... es un no agrupado, ¿no? Ha tenido investigaciones por afiliación a organización terrorista y bueno, fue detenido en el 2015 por la DIRCOTE y por la Policía Nacional del Perú por ese mismo proceso. Y bueno, ahora en octubre fue condenado a 15 años. Es decir, este proceso lo tiene desde, o esta investigación se le abre desde el año 2008. Wow. 2008, mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Entonces, y principalmente es porque él se habría desplazado voluntariamente a campamentos terroristas donde recibió adoctrinamiento político, ideológico y tareas de enlace. Entonces, el terrorismo usó o usa, me parece que tergiversó la necesidad del pueblo y la transformó en violencia, en miedo. Se quedaron detenidos en el tiempo, se quedaron atrapados en la violencia, en el terror, y ya no es posible una transformación estructural de la mano de la violencia, que es lo que propone Sendero. Estos facilismos y estas demagogias que utilizan como magma, como carbón, la ira social, producto de un justificado resentimiento y rencor de parte de gran parte de nuestros compatriotas que se sienten excluidos de parte del Estado. Están en lugares donde no existe el Estado. Entonces llegan demagogos, llegan adalides que desde un enfoque mucho más pasional, utópico, distópico, buscan jalar esa indignación e instrumentalizarla para obtener poder, pero un poder individual al servicio de míseros intereses muy individualistas, ¿no? Sí. ¿Tú crees realmente que... Y de hecho aquí estoy entrando al terreno de la inducción y casi bordeando con la especulación. Como dijiste, hay un sentido instintivo que uno tiene, ¿no? Y yo la verdad es que veo a Bermejo
como un Chávez, como un Maduro, ¿no? Como un Maduro y compañía, ¿no? Me parece que ni él sabe lo que significa Sendero Luminoso, pero sí está fanatizado y juega y coquetea y linda con eso, ¿no? O sea, me parece que no es consciente, porque obviamente la conciencia se tiene también cuando uno analiza desde diversos lados sin fanatizarse, ¿no? Pero el mundo avanza, el mundo evoluciona, progresa, y creo que hoy la salida es cambiar las estructuras sin perder de vista la racionalidad y el diálogo. Claro que con presión, porque nadie va a cambiar este país sin movilización, sin marchas, sin la sociedad organizada. Eso no va a pasar. O sea, las 8 horas fueron producto de las marchas. ¿La violencia es la partera de la historia? Lamentablemente sí. Sin embargo, no la violencia de Sendero Luminoso. O sea, la violencia como bandera, la que usa Sendero Luminoso. La ira de transición, ¿te acuerdas que hablábamos? Claro. Esta ira que utilizaba medidas reivindicatorias para poder volver al orden social el orden. Que con injusticias había sido trastocado. Claro, a diferencia de Sendero Luminoso, ¿no? Que busca destruir al Estado para crear una nueva república popular inspirada en Mao Zedong para la revolución, de acuerdo como se hizo. O sea, dentro del Estado de Derecho, como los chicos de la generación Z y como tantas otras personas mayores, por supuesto, que salían a marchar, pero que la policía los mata, ¿no? Entonces, ahí está el tema, pues, ¿no? Queremos utilizar los mecanismos democráticos que nos da y nos provee la Constitución y los derechos que tenemos como ciudadanos peruanos, pero a la hora de la hora, pues, las instituciones o aquellos que las representan no cumplen con la ley. Es un tema muy polémico, muy difícil, que incluye una multiplicidad de factores, una multiplicidad de análisis, porque si bien recuerden ustedes que la inspiración se da en la Revolución China y se da precisamente porque se busca instaurar y fundar una nueva república, donde que principalmente es una revolución campesina, la misma que propone Sendero Luminoso, una revolución del campo a la ciudad, la revolución campesina. Resulta que sería bueno tener una mirada estadística, porque hoy la explotación no solamente está en el campo, la explotación está también en una oficina, la explotación también es administrativa, la explotación también es en otros niveles, en otros ámbitos, no solamente está en el campo. Entonces pensar que se va a hacer una revolución campesina cuando el mundo... Pero el campesino no quería rebelarse, y eso fue con lo que se encontraron los de Sendero Luminoso. O sea, no querían rebelarse, o no de esa forma, ¿no? Exacto. O justamente como por ahí en este documental La Revolución y la Tierra, que tienen que verlo, más allá seas de izquierda o de derecha, yo creo que sí hay un análisis objetivo en muchas partes, ¿ah? Porque hay varias miradas. Claro, pero esencialmente que la revolución agraria, la reforma agraria, perdón, fue de una forma muy mal ejecutada o gestionada. Tanto lo dice Paolo de Benza, por ejemplo, que es de derechas, y otros periodistas también. Sí tuvo un sentido, y es que ingresó a el mercado a través de la propiedad privada a esos campesinos. O sea, se les dio propiedad privada, ¿no? Oye, pero que destruyeron la agroindustria, que en ese momento había... Bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Pero finalmente, ¿eso qué pasó? Que cuando llegaron los de Sendero Luminoso, se encontraron con el campesino: oye, pero yo tengo mi tierra, yo soy propietario de la misma, así que como que no me conviene lo que estás proponiendo, ¿no? Porque yo ya tengo intereses privados. Hubo una contención. Claro, hubo una contención. Finalmente no se logró esta hiperindustrialización o el agrobusiness en la sierra peruana, ¿no? A través de las cooperativas que se buscaban, porque fracasaron
Pero, como tú dices, hubo una medida de contención social cuando vinieron estos agentes divisorios, anárquicos de Sendero Luminoso y finalmente pues Sendero no pudo contar con el apoyo del campesino, que si lo hubiera contado otra sería la historia, pero no lo contó y por eso también hubieron esas matanzas contra nuestros compatriotas. Y eso nos indica que el problema a superar es la redistribución de la riqueza, que fue lo que pasó con la revolución, con la reforma agraria. ¿Y qué revoluciones o qué problemas tenemos hoy? Los jóvenes cada vez vamos a tener más dificultades para acceder a una casa. Hoy el metro cuadrado está sumamente carísimo y solo se puede acceder, imagínate, en 20, 30 años, o sea, toda tu vida endeudado para poder pagar una casa con un metraje miserable. ¿Qué otro problema tenemos? Interesante, importante. En Ica tenemos un serio problema con el acceso al agua potable. Son cientos y miles de ciudadanos iqueños que no tienen acceso al agua potable. ¿Cómo solucionas esos problemas? No con violencia, no con terror, no con hambre. Los solucionas haciendo proyectos de ley que redistribuyan esa economía que tenemos, que la SUNAT recauda los impuestos y cómo se redistribuye a través de los 3 niveles de gobierno, cómo llega el presupuesto al gobierno regional, cómo llega a las municipalidades, la corrupción que tenemos en estos niveles de gobierno, tenemos una esperanza que es en las elecciones del 2026. Bueno, pero ahora para cerrar esta idea, no votar por Somos Perú, por Fuerza Popular, por Renovación Popular, por Fuerza Popular, y todos son populares, ¿no? Me parece que uno de los grandes problemas y que grafica lo que estás diciendo, hace poco salió el Consejo Fiscal ya, que es un organismo consultor del MEF y que tiene como objetivo, entre muchas cosas, pero de forma práctica, evitar que el déficit fiscal, es decir, que estemos en números rojos en el Estado, ¿ya? Esa es su función, digamos. Es un comité consultor más que de gobierno. Solamente es un comité consultor formado por think tankers y por referentes de las finanzas públicas. Stephanie, ellos en toda su historia, porque el Consejo Fiscal tiene más de 20 años de existencia, nunca han salido y dado una conferencia de prensa. Salieron hace unos días, ¿ya? Y pusieron pues alerta roja porque se están aprobando en este momento, en este Congreso, un montón de leyes que son aproximadamente 352 dictámenes del Poder Legislativo, y estos están sumando aproximadamente como un gasto que nos va a llevar a ese déficit fiscal, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de aproximadamente 25.000 millones de soles anuales, ¿no? Más de gastos. Claro, y entre esos dicen, oye, pero con esto voy a aumentar el dinero a los maestros jubilados. Sí, está bien. Y con esto voy a incrementar el sueldo a la policía. Sí, entiendo, todos merecemos mejores sueldos. Pero lamentablemente no se puede hacer eso de golpe y no se puede hacer a todos. O sea, es como el microcosmos de las finanzas personales. No puedes hacer todos esos improvements al toque. Es que están no en se elecciones. Puede. Es obcecado, es loco, es imprudente y hasta es antipatriótico porque estás representando los otra forma intereses. De destruir el país. Solamente estás haciendo demagogia para las siguientes elecciones. Y a nosotros, como peruanos, no nos interesa, y debe interesar la carrera de ningún político. Lo que debe interesar a todo político y a todo ciudadano y a todo votante es el futuro y el presente de nuestro país. Y con esto lo que estás haciendo es gastar plata que no tienes. Estás llevando a la ruina al país. Si es que vas a aprobar este tipo de leyes. Y como vivimos en una dictadura congresal,
pues parece que se va a hacer. Es más, Gerí, el presidente ahorita interino, es uno de los autores de alguna de esas leyes. Otra vez Gerí. Entonces, ahí hay gran importancia en elegir muy bien, en no elegir y repetir el plato con ninguno de estos movimientos. Hace unos días también se celebró un debate presidencial entre Carlos Spa, del problema sí, del partido Sí Creo, Johnny Lescano, que le ha puesto algo así como Coherencia Popular, algo así como Acción Popular, que era su antiguo movimiento, y el partido Perú Moderno, el representante que no recuerdo su nombre, ¿ya? Entonces, bueno, escuchemos lo mejor a ellos, escuchemos a otras propuestas antes que a cualquiera de estos candidatos que se están lanzando y que justamente ahorita quieren hundir el país solamente con demagogia y gastando nuestra plata en cosas que ellos ni saben y solamente quieren ganar pues más voto político, ¿no? El tema Bermejo nos grafica un poco esta solución final muy terrorífica que el Sendero Luminoso ha representado y que la gente debe saberlo. Esa no es la solución. La lucha armada no ha traído nada más que tristeza y que pobreza a nuestro país, pero por el otro lado también, y este punto preocupante, y quería meterlo, Steph, de contrabando, porque este tema del gasto presupuestal y del Consejo Fiscal puede sonar muy enmarañado para la gente, pero finalmente es un gran daño. Es un gran daño que se puede hacer porque estás... Otra forma de destruir el país. Desde dentro y lamentablemente utilizando los mecanismos legales que tenemos, pero usado por ineptos, por incapaces y por miserables, porque es una intención miserable la de comprar votos. Sí, muy bien, elevemos los sueldos. Claro, yo también quiero elevar los sueldos, pero hay que hacerlo de forma programática y no de una forma populista. Así que impere la razón, que impere la ecuanimidad, la prudencia fiscal para el bien del país y la sostenibilidad de todos los peruanos, ¿sí? Por favor, suscríbanse al canal, denle like y compartan y comenten. Gracias. Gracias.